En la tercera unidad se trabajará el discurso de diferentes formas, como son el análisis crítico del discurso, el discurso como objeto y ejercicio del poder, es decir, discurso y hegemonía, el poder simbólico de las palabras, el interdiscurso y formaciones discursivas, la producción social de sentido y sus huellas discursivas, y por último, las gramáticas de producción y reconocimiento. El análisis crítico del discurso analiza cómo las relaciones sociales se establecen y se potencian a través del uso del lenguaje. Además, analiza las relaciones de poder, la asimetría, la manipulación, la explotación y las inequidades estructurales e interlocutores y su impacto en esferas de la sociedad como la educación y la política. El poder se estudia como noción social de control sobre medios de un grupo por otro grupo. Quien tiene el poder controla las acciones, limitando la libertad del otro. Es decir, quien tiene el poder controla la mente de sus interlocutores, y estos actúan como quiere que actúe quien dice el discurso, limitando los actos de los otros. El discurso, al ser una práctica social, permite el control de las otras personas. Es decir, el poder tiene una base social por dinero, tierras, fuerzas militares, política, etc. O poderes tipo simbólico, como la fama de las estrellas del cine, los cantantes, periodistas, etc., ya que ellos tienen acceso a un discurso público. Para poder comprender la teoría del poder del discurso, según Van Dijk, se deben tener en cuenta 3 dimensiones o etapas. Primero, controlar la producción del discurso público. Segundo, controlar el discurso mismo. Y por último, controlar las consecuencias de ese discurso. La primera etapa la vemos con el poder que se tiene en el acceso al discurso, a una parte del contexto del discurso público, y este acceso lo hace activo y controlador. Este control va de acuerdo a lo que se denomina el poder que tiene. Por ejemplo, en el caso de los periodistas depende de sus fuentes, su credibilidad o su posición. El poder del discurso mostrará cuáles son las modalidades de acceso al público, con qué tipo de cortesía puede escribir o hacer oratoria. Finalmente, se debe reconocer dónde está el poder para hacer el análisis crítico del discurso. Así también se identificará quién no tiene acceso al discurso público. En una segunda etapa del discurso como objeto del poder se puede analizar a quién se cita, quién tiene la voz en el discurso, por ejemplo en la noticia o en la prensa, cómo se marcan las distancias en el discurso y quién tiene el poder. Quien tiene el poder controla de qué tema hablar y asimismo controla las ideologías, las estructuras del discurso, incluyendo la sintaxis, y puede permitir enfatizar en lo negativo. En la etapa 3, el poder del discurso de controlar las consecuencias se hace de varias maneras, por ejemplo haciendo uso de las metáforas. Estas toman elementos abstractos, volviéndolo más concretos y haciéndolo una experiencia corporal. Es decir, el manejo del lenguaje, del léxico, de la sintaxis, de la retórica, se va posicionando en la mente del espectador. Por ejemplo, la repetición de las noticias hace que se generalicen los modelos mentales. Entre más se repite, más se generaliza y se crean los prejuicios. Así se construyen las ideologías, con la repetición. No olviden poner en práctica sus conocimientos.